Nuestra conversación tan interesante con Darwin sobre la educación, las transformaciones que estamos viendo, los retos que tenemos en la República Dominicana, yo creo que en los próximos 10 o 15 años, viéndolo de la perspectiva tanto de la juventud como de la educación. Y ahora vamos a tratar un tema que para mí es quizá la piedra angular de todo esto, y es las evaluaciones de desempeño de los maestros. Ha habido muchas cuestionantes, mucho análisis alrededor de eso, si fueron solamente tomadas para los temas de incrementos salariales, si se midieron efectivamente, los resultados en términos generales todavía no se han divulgado mucho. Y me encantaría ver qué pasó, cuáles fueron los resultados, qué se evaluó realmente, si se evaluó, si desde tu perspectiva se evaluó de una manera efectiva, qué resultados tenemos y cuáles son las implicaciones de eso. Claro, bueno, lo primero que hay que decir es que es una buena noticia que haya evaluación de desempeño, claro, porque el Estatuto Docente, el Pacto por la Educación, establecen que debe haber una evaluación de desempeño docente cada 3 años, y la anterior a esta que se aplicó en 2017 y que continúa en parte en 2018, es decir, data de 10 años. La última fue 2008 y con problemas de calidad y metodológicos de la prueba. Entonces, eso es una primera buena información y noticia. Claro que viendo los primeros resultados de la primera tanda de docentes que se evaluaron, queda un sabor amargo de no haber podido mejorar a priori los instrumentos de cómo fueron aplicadas y de los resultados que se obtienen. A pesar de que si uno lo mira con perspectiva desde el 2008 hay una rigurosidad mayor en la prueba. Pero, por ejemplo, nos da a nivel nacional, si uno mira los datos agregados, dice, oye, pero la realidad no está tan mal, porque solamente el 19%, es uno de cada 5 profesores, sale por debajo de lo bueno, digamos, mejorable la categoría, pero como aquel que no logra los mínimos suficientes. 1 de cada 5, uno dice, bueno, con el imaginario colectivo, tal vez esperábamos que fuera más alta o que tal vez fuera la inversa. Sin embargo, cuando uno mira la composición de cómo se generan esos resultados promedios, ahí es donde empiezan los problemas. Se evaluaron 5 dimensiones: la calidad y la planificación de la clase, la observación de la clase y sus resultados, es decir, un observador externo que mira la forma en cómo se desempeña el educador en el trabajo con los estudiantes. Se mide también el rendimiento profesional porque se le hace un cuestionario de conocimientos pedagógicos, curriculares, didácticos, y se recurre a 2 elementos adicionales: que se autoevalúen y que el director evalúe al docente que tiene a cargo. Entonces, cuando uno mira esta composición, ahí entiende ciertas interpretaciones y dice, bueno, pero entonces la noticia general no era tan buena, porque en realidad cuando uno mira la calidad de la planificación de la clase, es decir, un factor fundamental para ver si un docente puede conducir con éxito el aprendizaje de sus estudiantes, solo el 3.8 de los profesores es calificado como excelente, mientras cuando el director evalúa a sus colegas maestros, los califica como excelente al 75.6%, es decir, para el director es 3 de cada 4 son excelentes, pero en calidad de planificación de la clase solo 3.8. Cuando le decimos que se evalúen, autoevalúen los profesores, 2 de cada 3 se identifican como de excelentes, mientras que en la observación de clase y sus resultados que hace un observador externo entrenado para eso, solo 1 de cada 10 es el que se identifica como excelente. Entonces, la ponderación de estas dimensiones nos habla de ciertos problemas, de elementos de carácter más objetivos o externos al sistema y otros endógenos que no están permitiendo hacer las correcciones, poca autocrítica, poca reflexión del proceso y tal vez, bueno decirlo sin mala fe, comprensiones diferenciales de lo que es ser un buen docente. Probablemente a raíz de una mala preparación que tuvieron esos docentes en su momento de formación inicial. Pero es información muy, muy poderosa. A nosotros lo que nos preocupa sobremanera de esta evaluación de desempeño es los efectos que tienen sobre el presupuesto. Porque aún ese 20% de educadores que salió como insuficiente va a recibir un incremento salarial del 17%. Aún esos. Esto implica que el profesor de primaria reciba un incremento de
6.589 pesos, el de secundaria de 7.223 y el de técnica de 7.856, a pesar de haber logrado una evaluación insuficiente. Esto que se suma a sus salarios ya que han crecido mucho. Recordemos que el salario de un profesor de educación básica trabajando en jornada completa es de 38.758 pesos, a nivel de educación secundaria de 42.485 y de politécnico 46.212 como salarios base. Todos estos agregan por nivel de formación, agregan por experiencia y agregan ahora por evaluación de desempeño, lo cual genera un efecto de presión sobre las cuentas nacionales del gasto corriente del Ministerio de Educación. Y en los escenarios más optimistas que nosotros evaluamos, en función de las metas que tiene el Ministerio y los compromisos de incrementos salariales, estaría necesitándose tal vez un volumen de recursos adicional a ese presupuesto ya alto de 156.000 millones, de casi 17.000 millones de pesos. Entonces allí hay... A pesar de la reducción que ha habido en la inversión en capital, en el tema de educación. Sí, porque la reducción en capital es cierto que se da, pero hay un trasiego hacia los gastos corrientes, claro, porque la unidad de generación de costos en el Ministerio de Educación y en el presupuesto educativo es el centro educativo. Claro. Cuando yo hago un centro educativo, es verdad, libero recursos de inversión, pero... Lo tengo que llenar de profesores, de limpieza, comida, desayuno escolar, todo ese Todos esos gastos repagan la inversión en 18 meses. O sea que en 18 meses es lo que tú necesitas, prácticamente lo que te tomaba el tiempo construir la escuela, lo que vas a estar pagando recurrentemente como gastos corrientes. Wow. Entonces, allí hay un problema importante que nos preocupa, que lo hemos hecho saber ya las autoridades, incluso previo a los resultados, porque teníamos estudios de proyecciones que evidentemente van a significar recortes, porque no hay posibilidad de aumentar el presupuesto educativo en términos de PIB, porque en términos absolutos, recordemos, aumenta a una tasa de 10.000 millones de pesos por año desde que se aprobó este 4% del sector educativo. Bueno, los retos entonces son todavía más grandes. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Darte las gracias nuevamente por toda esta información y obviamente que es casi un deber volver a tenerte por aquí hablando un poquito más de la calidad y el gasto en educación. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.